Buenas noches. Cuando la naturaleza crece, la economía crece. Hoy somos más de 8.000 millones de personas. La pregunta ya no es cómo crecer, sino cómo sostener a más de 10.000 millones de personas de aquí al 2050. Por esta razón, estamos acompañados de Christian Adler, cofundador y socio de Green Ticket, y Alan Gómez, representante de TNFD. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, Muy bien, gracias. ¿y tú? Bien, también. Un gusto tenerlos acá y poder compartir esta conversación que es tan enriquecedora también para la región y para el país. Alan, cuéntanos un poco, ¿qué es TNFD? Claro, con gusto. Mira, TNFD es una iniciativa internacional que está creada de empresas para empresas. Es una iniciativa que su fin último es ayudar a que las empresas integren la naturaleza en los modelos de negocio existentes, de tal manera que puedan identificar si hay unos riesgos en torno a la naturaleza y en torno a la operación en el modelo de negocio, si hay oportunidades también alrededor de esto y al final es cómo integrarlo, cómo gestionarlo, pero todavía muy importante es cómo divulgar eso, porque hay personas, hay inversionistas que están haciendo o poniendo algo de plata en esos negocios y que están esperando un retorno de esa inversión. Entonces, aquí hay que entender qué tan bien o qué tan mal está gestionado ese capital natural en torno a la empresa, ¿no? A veces te puedes encontrar muchos modelos de negocio que dependen directamente de la naturaleza y tienen claro cómo están interactuando, a veces no es tan claro esa interacción. Y eso era un vacío que existía en el mundo en general, y eso es algo que se buscó cubrir desde el 2021, que se crea la iniciativa del Task Force on Nature Related Financial Disclosures, el TNFD, que en 2023 gestiona y crea a través de estas 40 empresas líderes del sector financiero y no financiero, crean estas 14 recomendaciones en donde hablamos de cómo el más alto nivel de la empresa, el gobierno corporativo, está integrando el tema de naturaleza, cómo lo entiende, cómo toma decisiones alrededor de eso, pero también le ayudamos a la empresa con ese marco a hablar un poco, por ejemplo, de la estrategia. Si en el modelo de negocio hace sentido, el modelo de negocio si tiene dependencias, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? Hay ciertos modelos que dependen al 100% de la naturaleza, por ejemplo, los temas agrícolas, ¿no? Una minera, por ejemplo, y otros modelos de negocio. Hay modelos de negocio que no dependen directamente, como por ejemplo los inversionistas, los financieros, los bancos, ¿no? Ahora me gustaría igual preguntarte a ti, Cristian, ¿qué es lo que hace Green Ticket y cómo se conecta también el quehacer de ustedes con TNFD? O sea, nosotros somos una consultora ambiental que tiene cerca de 14 años. Operamos en la región de los lagos, muy vinculado a la industria del salmón y a otros sectores, y también trabajamos en otros países vinculados también a la producción de alimentos. ¿Y cómo nos vinculamos a TNFD? Bueno, empezamos a escuchar de la iniciativa, así que nos contactamos con Alan, lo invitamos a Regenera, porque finalmente le da un marco muy científico y también financiero a un tema que por lo general es un poquito hippie. Cuando hablamos de conservar o de la Exacto. Pachamama o de tema de servicio ecosistémico, no está, no hay un marco que lo agarre bien. Y TNFD finalmente como que lo deja súper estructurado, te permite obtener financiamiento, te permite identificar de manera correcta o científica los servicios ecosistémicos de los cuales depende tu negocio. Nos pasa mucho, como decía Alan, el tema de la agricultura, la almendra. En Chile tenemos la palta y nos empezamos a dar cuenta que cuando trabajamos con los agricultores, los huertos que están al lado de zonas de producción, de zonas de conservación, son mucho más productivos porque hay más polinizadores, hay más fauna que ayudan en estos procesos. Y también en la zona de conservación que está al lado del huerto, tuvimos una gran sequía que duró 10 años en la zona central, se conservaron mucho mejor porque el mismo huerto generó cierta humedad porque estaba siendo regado, lo cual ayudó a conservar estos lugares que ahora son semilleros para repoblar otras zonas. Qué interesante. ¿Qué nos podrías recomendar o cómo también ellos pueden ser parte de TNFD? Entonces, la recomendación que nosotros le haríamos a las empresas chilenas de la acuicultura, de la pesca también, por cierto, ya aquí en Chile tenemos, el año pasado creció la adopción del marco prácticamente en un 800%. Crecimos de una empresa a 8 empresas en el mismo año. Y esto es grande porque estamos hablando de mercados emergentes, ¿no?
no estamos hablando de mercados desarrollados, sino estamos hablando de mercados emergentes donde tenemos a veces también mucha volatilidad en muchos aspectos. Pero creo que justamente el crecimiento y la adopción que mostró Chile, por ejemplo, el año pasado con empresas de diversa índole, desde Concha y Toro, que es la primera que adoptó en el país, hasta llegar a Codelco, Arauco, CMPC, SQM y otras empresas ya el año pasado, te habla del interés y del valor que están viendo las empresas justamente en este tipo de marcos, que tienen que ver porque pueden gestionar mejor, tiene que ver porque pueden hablar de una manera más coordinada y se pueden entender justamente con el sistema financiero. Porque esto viene como un mensaje desde el sistema financiero. El sistema financiero está preocupado porque no estamos necesariamente en el mundo haciendo un correcto manejo de los recursos. Y hay mucha inversión que se está poniendo en esos recursos. Digo, simplemente aquí me contaba Cristian que en Chile se pretende crecer al doble, ¿no? La producción. Sí. Es lo que se comenta, que la industria finalmente... Hay una ambición, ¿no? Lo diría. Hay una ambición fuerte de llevar a la industria chilena a ser el primer productor de salmón en el mundo. Eso está espectacular, pero eso va a costar. O sea, y no nada más es la plata que uno puede invertir para que la operación funcione directamente, es asegurarte que los suministros que vienen de origen natural puedan estar ahí para que sean lo suficientes y puedas permitir que la cadena completa de valor de la acuicultura se pueda mantener y además pueda crecer. O sea, porque no es nada más el reto de mantenerla como está, si lo quieres llevar al doble, tienes que trabajar mucho con toda tu cadena de valor desde quien está sembrando soya, por ejemplo, y quien está trabajando en la pesca, como empresas como Nutrisco, por cierto, ya es una empresa que también ya está trabajando en el tema del TNFD. Entonces, la gran invitación que nosotros les haríamos es a que se acerquen, a que conozcan el marco, que conozcan estas buenas prácticas que están ayudando ya hoy día a tantas empresas que les mencioné y que es en el mejor interés realmente de las empresas. Entendemos el impacto, entendemos los temas que tienen que ver con la conservación, ¿no? Que tienen que ver con la sostenibilidad, la responsabilidad social, pero aquí estamos para hablar, en este marco estamos para hablar particularmente de cómo hacer un mejor negocio y un negocio más responsable, ¿no? Que te permita justamente lograr esa ambición de duplicar tu producción, ¿no? Que insisto, es una ambición fuerte, pero que hay que saber cómo lo vas a hacer. Si lo vas a duplicar en 10 años, de nuevo, necesitas tener una gran estrategia y asegurar que tus proveedores, que tu cadena de suministro esté al mismo nivel que tú. Y eso va, claro, desde la empresa que está proveyendo esos servicios, esos productos, pero también es cómo esa empresa se va a hacer de tener más tierra cultivable, por ejemplo. Claro. ¿No? Y desde esa mirada, Cristian, desde también el desarrollo que ustedes hacen como Green Ticket, vinculándose a la huella de carbono, a la huella hídrica y a todos los parámetros que ustedes miden de las industrias, ¿cómo ves ese desafío de desarrollo y crecimiento de la industria acuícola, pesquera, minera, agrícola? O sea, finalmente lo que estamos tratando de plantear es que necesitáis la naturaleza como un socio estratégico. O sea, y también no caer en de lo que venimos, que entramos en un tema medio ecópata de conservar todo y que no se pueda tocar. O sea, nosotros somos súper partidarios de generar un concepto de paisaje productivo protegido, o sea, donde podamos proteger la naturaleza y de la misma manera ser productivos. Lo vemos mucho, como decía, en el tema de agricultura. Muchas veces las zonas de conservación funcionan mucho mejor cuando hay un huerto al lado que es un gran negocio que finalmente ayuda a proteger ese lugar, a conservarlo de buena manera, porque si no queda abierto, incendios forestales, se llena de basura. Entonces, esto lo he visto en la realidad, o sea, me toca ir a ver campos donde tienen su zona de conservación y está mucho mejor protegida que lugares que son públicos, por ejemplo. Entonces, un poco esa es como la línea a seguir. Y lo otro, empezar a entender las cadenas de suministro. O sea, como dice Alan, o sea, si queremos subir al doble, ¿tenemos la suficiente materia prima para subir al doble o al crecimiento que queramos? Lo hemos visto, por ejemplo, me tocó hace poco estar en Bolivia y muchos de los proveedores que tiene Chile desde Bolivia se están cambiando a hacer alcohol con grano para la industria aeronáutica. Entonces, vamos a empezar a competir también con otras industrias que también necesitan soluciones
que no vengan del fósil. Claro. Entonces también hay que estar preparado para eso y cómo integramos biodiversidad en todas esas cadenas de suministro. Oye, Cristian, y ahí tienes el tema del super niño, ¿no? Que tú me lo estabas contando en la También. mañana, no sé. Sí, o sea, tenemos un super niño y lo que hablábamos con la persona Nutrisco, al final la cuota de jurel desapareció, va a pasar lo mismo con la anchoveta, entonces cómo nos preparamos, también vemos otras zonas que va a haber sequía extrema, entonces no va a haber el mismo suministro de grano y finalmente lo que te ayuda un poco el TNFD es a entender ese riesgo y adelantarte. Y a gestionar. A gestionar. Cómo yo me adelanto, cómo tengo esta bolita de cristal que me permite, oye, en 2 años más probablemente no, el precio de la soya esté más alto, el precio del trigo esté más alto, el precio del aceite de pescado esté más alto. Entonces, ¿qué soluciones tengo? Que ya en la industria salmonera hemos visto que hay un montón de soluciones como aceite de canola con omega 3, estamos viendo el tema de las harinas de insecto que finalmente son súper prodigiosas para el medio ambiente porque finalmente es basura que no llega a vertedero y que finalmente es materia prima para hacer proteína. Entonces, empezar a innovar también para esas soluciones. Qué interesante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo invitamos a las distintas empresas, a los distintos sectores industriales a ser parte de esta nueva estrategia de desarrollo donde la naturaleza crece y las industrias crecen? ¿Cómo invitamos a ser parte de TNFD? Bueno, hablan en Chile estos días, así que es la oportunidad para que lo conozcan en persona. De hecho, tenemos el seminario mañana y eso. Y la otra también, TNFD es una iniciativa que es gratis, que finalmente se pueden inscribir y no es un cumplimiento de metas de un día para otro y exigencias. O sea, es un work in progress donde vas sumando una área a la empresa, después otra, vas creciendo. Y como decía Alan, todavía no es un estándar obligatorio, está en construcción, entonces un súper buen momento para lo que se empieza a gestionar ahora ayude a generar un estándar a futuro. Correcto. Sí, yo creo que me atrevería a hacerles la invitación a tu público a que vean el tema de naturaleza, como decía Cristian, como es capital natural. Sí. O sea, es un activo realmente de tu modelo de negocio. Tal vez no sabes qué tanto es ese activo, qué tanto vale, pero justamente el marco lo que te permite es entenderlo. Te permite acercarte, identificarlo, saber en dónde están los puntos neurálgicos, diría, entender qué tanto dependes, si hay un riesgo o no, porque puede ser que no haya algunos riesgos, puede ser que sean más oportunidades, ¿no? No lo sé, pero al final lo que quiero decir es que no es un tema de percepción, que no sea un tema de percepción. Hay muchos que decimos, mi negocio no tiene nada que ver con la naturaleza. Y cuando empiezas a analizar, te puedes dar unas sorpresas enormes, ¿no? No sé qué tanto puedan muchos pensar, por ejemplo, que el tema tecnológico está cercano a la naturaleza. Básicamente en los data centers, en los chips, para todo eso necesitas agua. Por ejemplo, si no tienes agua, no puedes tener un proceso. Entonces hay que pensar en cómo vas a atenderlo. Y obviamente, bueno, ya cuando estamos hablando de temas mucho más cercanos a la naturaleza, pues bueno, hay que entender justamente cómo el agua o no sé, las diversas especies, ¿no? El resto de la naturaleza, cómo juegan los polinizadores, ¿no? Porque incluso para el tema de la acuicultura, por la cadena de valor que tenemos, los polinizadores son relevantes, ¿no? Sí. Claro. Estarás de acuerdo. Entonces, digo, pero eso, y yo te lo puedo decir, yo no soy un experto como tal en acuicultura, pero a la hora que empiezo a entender que he estado trabajando ya un poco con Cristian y con su equipo y acercándome, entrevistándome con las empresas salmoneras, con Nutrisco también en las conversaciones que hemos tenido, me ha ayudado y nos ha ayudado a entender justamente cómo viene aterrizando los problemas, los retos que pueden tener aquí en la acuicultura chilena, ¿no? Por ejemplo. Al final esos retos pueden ser iguales que la acuicultura salmonera en Noruega. Pueden ser iguales, no necesariamente van a serlo. Eso es parte de lo que tenemos que entender también, porque al final, cuando estamos hablando de naturaleza, recordemos que la naturaleza es local, ¿no? Lo que pase alrededor de, por ejemplo, el Valle de Colchagua, aquí en Chile, que es la zona vitivinícola, la sequía que tienen ahí de más de 10 años, eso cuesta, eso ya ha ocasionado que empresas cierren y se trasladen más al sur o que definitivamente cierren el negocio, pero también ha ocasionado innovación. Tienes por ahí algunas viñas que han estado innovando, por ejemplo, con vid que es resistente a las sequías.
Y hoy día esos vinos, por ejemplo, pueden ser de los más vendidos, ¿no? A nivel internacional, ¿por qué? Porque son más orgánicos, son sostenibles. Entonces, hay una diferenciación que también te invita de repente el mercado mismo a generar. Entonces, ahí es donde creo que pueden encontrar agradables sorpresas, pero esas sorpresas y ese conocimiento no va a llegar solo. Realmente hay que manejar esto de una manera pragmática, hay que acercarse, hay que entenderlo, no necesariamente decir que es un tema de hippies, ¿no? O sea, en términos, o sea, es cuidarla, es trabajar con la naturaleza, sí, pero entenderla en favor de tu modelo de negocio, ¿no? Y de la economía. Así es, Sí, descubriendo un poco, las oportunidades y los riesgos. o sea, un poco es que cuando un servicio ecosistémico desaparece es cuando te das cuenta lo valioso que era. Claro. O sea, piensa en un municipio que se quedó sin agua por ese motivo, porque una sequía o porque un humedal se secó, porque un bosque se quemó. ¿Y cuánta plata le cuesta en camiones aljibes abastecer a esa comunidad con agua? Son millones de pesos. Entonces, al final del día, cuando el servicio desaparece, ecosistémico, es cuando realmente te das cuenta de lo que costaba. O sea, yo lo veo también en la agricultura, que cuando tenéis zonas de conservación cerca de tu huerto, se poliniza solo. Y si no tenéis que estar arrendando colmenas, llevando colmenas en camión, que tiene una huella de carbono, tiene un costo, es todo un problema de gestionar para que haya polinización y tiene un costo. Entonces, como que las abejitas estaban, funcionaban increíble, cuando no están, es un problema. es un problema más o es una línea más en el Excel de costos, ¿cachai? Entonces, finalmente, cuando no está el servicio ecosistémico es cuando más caro, cuando te das cuenta del valor que tenía. Muy interesante esta conversación. Gracias, Alan, igual por estar acá junto a Christian Antler, conversando sobre TNFD. Estamos hoy en día bajo el evento de Regenera, que está haciendo el día 2 de junio en el Hotel Cabañas del Lago, así que los esperamos también y esperamos que toda esta información llegue a la mayor cantidad de gente posible para que se sumen a esta iniciativa vinculada a la naturaleza y vinculada también a conocer sus riesgos y las oportunidades. De acuerdo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a Cristian por la invitación. Gracias al por evento. venir.